Antes de iniciar, ponte cómodo y asegúrate de estar suscrito a este canal para que no te pierdas de nada. Comenzamos. Hola, pueden llamarme Toño. Tengo muchos años en las carreteras y aprendí que conducir un camión de carga en las noches solitarias de Oaxaca puede ser una experiencia tanto liberadora como inquietante. Esto ocurrió una noche bastante normal. Me dirigía a hacer una pequeña entrega acompañado por mi joven compañero, Mario. Nos dirigíamos hacia Pinotepa Nacional. Siempre viajamos de noche para llegar de madrugada, dormir un poco antes de hacer las labores del día. No era nuestro primer viaje juntos. Nos llevábamos muy bien y ambos sentíamos cierta quietud en la apacible noche. Platicábamos mientras pasábamos a Acapulco para luego tomar un desvío. La carretera era solitaria, flanqueada por pastizales que en ciertos tramos superaban los 2 metros de altura. En esa densa oscuridad, solo nuestro camión rompía el silencio. Llegamos a un tramo especialmente oscuro y sinuoso. Las luces del camión iluminaron la orilla de la carretera, revelando la figura de un hombre, no muy alto, de espaldas a nosotros. Fue un leve instante, pero lo vi claramente. Mario también lo vio. El hombre no llevaba camisa, solo un pantalón desgastado y roto, y cuando pasamos junto a él, giró su rostro hacia nosotros. Estaba demacrado y, lo más perturbador de todo, no tenía pies. En un primer momento pensé que fue solo mi percepción al pasar tan rápido, así que rápidamente le pregunté a Mario. «Mario, ¿lo viste?», le dije, con un nudo en la garganta. «Sí, Toño», respondió él, con los ojos muy abiertos, tratando de procesar lo que habíamos visto. Continuó hablando y emitió las palabras que terminaron por hacer que todo mi cuerpo vibrara. No tenía pies, ¿verdad? Intentamos sacudirnos la imagen de la cabeza y continuamos el camino en silencio, pero la figura no nos dejó en paz. A unos kilómetros más adelante, en otra curva, las luces del camión volvieron a iluminar al mismo hombre, de pie junto a la carretera, de espaldas. Esta vez el miedo comenzó a instalarse en mi pecho. ¿Cómo había llegado ahí tan rápido? Volvimos a ver cómo giraba la cabeza hacia nosotros, con esos ojos vacíos y esa expresión que parecía atravesarnos. «Esto no es normal», murmuró Mario, con la voz temblorosa. Seguimos avanzando. El miedo ahora era demasiado entre nosotros. La carretera parecía estirarse infinitamente y la oscuridad se hacía cada vez más densa. Pensé en acelerar, dejar atrás esa figura, pero temía perder el control del camión en esas curvas traicioneras. Aunque no creo en los fantasmas, ¿qué otra explicación podría encontrar? Algo que realmente no le comenté a Mario, quizás por no seguir lanzando más leña al fuego, es que entre nuestro primer encuentro y el segundo, ese ser había crecido al menos 1 metro. La tercera vez que lo vimos fue en un tramo recto. Ahí estaba de nuevo, de espaldas, esperándonos. No quería pasar a su lado. Reduje la velocidad para no rebasarlo, rogando por que desapareciera. Pero al final decidí pasar a toda velocidad. Sentí un frío recorriéndome todo el cuerpo cuando giró la cabeza por tercera vez. Esta vez era mucho más alto, justo a la altura de la ventana. Sus ojos se encontraron directamente con los míos, y supe que no era un hombre. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. «No mires, Mario», grité, aunque sabía que era inútil. Pasamos junto a él una vez más, y luego el silencio. Ni una palabra, ni un susurro. Solo el ruido del motor y nuestros corazones latiendo desenfrenados. Llegamos a Pinotepa Nacional sin más incidentes, pero el miedo no se disipó.
Nos detuvimos en un pequeño motel a las afueras del pueblo. Decidimos no hablar de lo que habíamos visto, como si ignorarlo pudiera hacerlo desaparecer. Al día siguiente, Mario y yo evitamos hablar del tema. Trabajamos como siempre, pero había una tensión constante en el aire. Al caer la noche, nos preparamos para regresar. El viaje de vuelta fue inquietante, con ambos esperando ver de nuevo a esa figura, pero no apareció. Pasaron meses, y aunque la vida continuó, el recuerdo de esa noche seguía persiguiéndome. Mario renunció en ese par de meses. Indagué un poco con colegas sobre qué podría haber sido eso. Muy pocos afirmaban que era el fantasma de un indigente al cual un camión arrolló, dejándolo sin ambas piernas. Probablemente por eso vi esos ojos infernales, llenos de furia y resentimiento. Esos ojos que nunca olvidaré. Gracias por leer. Conducir solo en la oscuridad de la noche puede ser una experiencia solitaria y, a veces, aterradora. Me llamo Jorge y tengo una experiencia que realmente me duele en el alma. Una noche, hace realmente poco, me encontraba en un tramo solitario de la carretera, transportando una carga de suministros hacia un pequeño pueblo en la sierra. El reloj del camión marcaba las 2 de la mañana y la carretera desierta se extendía como una cinta negra bajo las luces de mi vehículo. Era una noche sin luna, pero increíblemente transitada. Me encontré con más de un colega en el camino. Aún así, los momentos más solitarios de estos viajes nocturnos eran perfectos para pensar y reflexionar. Estaba absorto en mis ideas, viendo el camino, cuando de repente escuché una voz que decía: «Jorge, ¿me oyes?» «Sí, ¿qué pasó?», respondí por inercia, pero al segundo siguiente caí en cuenta de lo que había hecho. Volteé a todos lados buscando algo, hasta que vi mi radio. La tomé y comencé a hablar por ella, para ver si alguien me estaba contactando. Tenía que ser alguien conocido porque sabía mi nombre. Al no obtener respuesta, la dejé. Me sacudí la cabeza, pensando que me estaba ganando el sueño. «Jorge, Jorge, ¿dónde estás?», la voz replicó de nuevo. La escuchaba clara como si estuviera en mi oído. Mis ojos volvieron a la radio, pero esta vez alcancé a reconocer la voz. Era de mi primo Héctor. Él también era camionero, y a veces, si veía mi camión pasar, me hacía alguna señal para saludarme. Yo también lo hacía, así que tomé de nuevo el radio y vi por el retrovisor, pensando que quizás estaba cerca. «Héctor, Héctor, ¿me copias?», repetí en la radio más de una vez, pero no había respuesta. La carretera seguía desierta. Comencé a inquietarme y apagué la radio. Decidí que un poco más adelante, en una estación de gas, le marcaría directamente a Héctor. Trataba de aclararme cuando lo escuché claro y fuerte, como un sollozo. «Jorge, ayúdame. ¿Dónde estoy, Jorge?». Volteé a mi espalda y con desesperación grité: «Héctor, Héctor, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa?», tratando de obtener respuesta. Sabía que parecía un loco hablándole a la nada, pero la voz respondió de nuevo: «Jorge, por favor, ayúdame». Era un ruego desesperado. Arriesgándome, traté de marcarle mientras conducía, tratando de convencerme de que todo eso era mi imaginación. Pero había algo que me aterraba. Una sensación de nostalgia mezclada con miedo me recorrió, cuando un camión me sacó de ese trance, pitando fuertemente. Me recordó a las señales que hacía Héctor, pero no era él. El camión que apareció detrás de mí me rebasó y yo quedé más tranquilo. Llegué hasta la estación de gasolina y volteé para sacar unas cosas de la parte de atrás. Cuando lo hice, vi una figura completamente oscura. Me quedé paralizado y escuché claramente: «Adiós, Jorge».
Salí de un salto del camión, completamente aterrado, con el corazón a 1000. Volví a mirar dentro del camión y no había nada. Me llevó un par de horas calmarme. Descansé todo lo que pude, hasta que los pequeños rayos de sol comenzaron a caer. Fue hasta entonces que volví al camión. Tomé el teléfono y le marqué a Héctor. La llamada conectó, y él me saludó como siempre. Estuvimos charlando un rato. No le comenté lo que escuché en la noche para no asustarlo. Quedamos de vernos al día siguiente, que era domingo, ya que ambos tendríamos el día libre. Al día siguiente, mientras lo esperaba en el bar de siempre, llegó su esposa buscándome, llorando. Al parecer, Héctor había tenido un accidente de regreso. Su camión se había descarrilado mientras intentaba rebasar a otro camión. El testigo de ese camión dice que comenzó a actuar de manera errática y luego arrancó a toda velocidad. Nunca sabremos lo que realmente pasó, y nadie sabe lo que yo viví apenas 48 horas antes. Me duele en el alma que lo que viví esa noche fue un espantoso presagio para mi primo y mejor amigo Héctor. Realmente tengo una historia más que contar, otra vivencia parecida a esta. En un futuro la enviaré. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente historia. Hola, un gusto. No quiero usar mi nombre, por lo que pido que sea una historia anónima. Realmente no me ocurrió a mí, sino a mi abuelo, hace muchos años, antes de que muriera. Mi abuelo era un hombre fuerte, un conductor de camión de volteo que viajaba desde Tamazunchale hasta los pueblos de la Sierra Arriba. Era un hombre muy duro y hablaba poco. Aunque su momento predilecto para hablar era en sus borracheras, en una de esas me contó esta historia. Al parecer ocurrió una noche densa, como cualquier otra. Mi abuelo había cargado el camión con materiales y se disponía a emprender el camino de regreso a casa. Recuerdo que me comentó que sentía una incómoda sensación esa noche, como si lo estuvieran observando, como si el viento le tratara de decir algo. Guardó sus preocupaciones y tomó el camino. Él asegura que condujo durante más de 2 horas sin que nada extraño pasara, pero luego de dejar atrás un pueblo, todo comenzó. Observó por el retrovisor una pequeña luz que apareció muy lejana. Era titilante, por lo que pensó que era de algún motociclista con su faro dañado. Conforme siguió su camino, notó que esa cosa seguía detrás de él, a la misma distancia. Unos metros después, la luz comenzó a acercarse cada vez más. Le mantuvo la mirada fija, tanto que cambió de carril sin querer, perdiéndola ligeramente de vista al dar el volantazo. Cuando la volvió a visualizar, notó que la luz era diferente a algo eléctrico. Se movía con un ritmo propio, flotando a unos metros del suelo. Se sentía viva, como una bola de fuego, pequeña, como del tamaño de una bola de béisbol. Mi abuelo afirmó quedar levemente hipnotizado por esta luz, la cual no dejó de seguirlo. No era la primera vez que algo extraño le pasaba, así que decidió hacerlo más sano para él, seguir conduciendo y tratar de evitar ver el retrovisor. Pero le fue imposible seguir con esa idea, cuando, con el rabillo del ojo, notó que la pequeña pelota había crecido. Ahora era del tamaño de una bola de fútbol. Trató de desviar su mirada y seguir, pero esa cosa no dejaba de seguirlo, hasta que a una velocidad sorprendente lo rebasó. Al verla cruzar por el otro carril y posicionarse frente a él, por algún extraño instinto bajó la velocidad, viendo cómo esa cosa seguía su movimiento constante frente a él. Trató de rebasarla, pero la pequeña bola le truncaba el camino. Molesto, comenzó a tocar el claxon una y otra vez en un intento desesperado por hacer algo,
para no sentirse impotente. Hasta que en una curva pronunciada, arriesgándose, terminó engañando a la bola de fuego y logró rebasarla. Justo en ese momento comenzó a acelerar a toda velocidad, intentando dejarla atrás, pero la bola de fuego también aumentó su velocidad. Era como si estuviera viva. Mientras entraba a un camino serpenteante de la sierra, no le facilitaba dejarla atrás. Mi abuelo tenía que mantener los ojos en la carretera mientras ese extraño fenómeno continuaba siguiéndolo. Poco a poco, la bola de fuego empezó a crecer, pasando del tamaño de una pelota de fútbol a convertirse en una esfera imponente, ardiendo con una intensidad que iluminaba todo a su alrededor. La situación se volvió desesperante. Mi abuelo frenó bruscamente, esperando que la bola de fuego pasara de largo. Pero en lugar de eso, la esfera se detuvo frente al camión. A través del parabrisas, podía ver algo dentro del fuego. Al principio pensó que era una ilusión, pero a medida que los segundos pasaban, la figura se hizo más clara. Era una mujer en llamas, gritando de manera desgarradora, pero no podía escucharla. Solo veía su boca abrirse antinaturalmente, mientras sus penetrantes ojos lo observaban con una mirada acusadora. El calor dentro del camión comenzó a aumentar. Mi abuelo metió reversa y trató de irse a toda velocidad, pero las llantas parecían ancladas. Mi abuelo había quedado paralizado, aún metiendo el acelerador, con la intención de huir o arrollar, pero no funcionaba. La figura en llamas comenzó a moverse hacia el camión, quedando muy cerca de mi abuelo. Algo dentro de él se rompió. No podía mover un músculo. Solo podía observar mientras la mujer en llamas se acercaba cada vez más. Pero justo cuando pensaba que ese ser lo atraparía, la figura se desvaneció, dejando detrás una densa nube de humo y un fuerte olor a quemado. Me contó todo esto entre unas lágrimas que no pudo contener más. Pasaron unos minutos para que mi abuelo volviera en sí, y cuando lo hizo, metió marcha de inmediato y continuó su camino, pero nunca olvidó aquella noche. Fue la última vez que viajó. Ese mismo día, se retiró y buscó otro trabajo, ahora como albañil. No quería volver a encontrarse con esa mujer en llamas. Esto lo persiguió durante años con pesadillas, recordando aquella mirada penetrante. Tristemente, durante esa época, mi abuela, su esposa, enfermó gravemente. Ella solía afirmar que sentía mucho calor y su temperatura no bajaba por más medicamentos que le dieran. Estuvo mucho tiempo en el hospital. Su padecimiento no se pudo determinar. Lo que todos pensaron era que había sido víctima de algún hechizo, algo malo hecho por una bruja. Así que le hicieron varias limpias. Todo pareció funcionar y ella vivió muchos años más. En cuanto a mi abuelo, él murió hace casi un año. Realmente quisiera decirles que murió con calma y feliz, pero no puedo dejar de pensar que unos días antes de que pasara, su fiebre era lo que más iba en aumento, tanto así que él afirmaba estar en llamas. El último día de vida, mi madre afirma que sentía un potente y espantoso olor a humo, como si quemaran carne, saliendo de la habitación de mi abuelo. Rezo cada día para que mis temores no sean ciertos y que esa cosa al final no fuera la que regresó por él. Continuamos con la siguiente historia. Era una de esas noches en las que la oscuridad parecía envolverlo todo, cuando me encontraba manejando mi tráiler por una carretera solitaria en las afueras del estado. El cielo estaba nublado, sin luna ni estrellas. De repente, algo llamó mi atención al borde de la carretera. Reduje la velocidad y vi a una niña pequeña parada ahí, sola y desamparada,
Llevaba un vestido blanco y su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros. Parecía perdida y asustada. Sin pensarlo 2 veces, frené y bajé del camión para ayudarla. Pero cuando me acerqué, la niña dio media vuelta y se metió en el bosque que bordeaba la carretera. El instinto de protegerla se apoderó de mí, así que tomé mi linterna y decidí seguirla. No podía dejar a una niña sola, en medio de la noche, en un lugar tan peligroso. Me adentré en el bosque, llamándola y tratando de alcanzarla, pero ella siempre estaba un poco más adelante, como si me guiara a algún lugar. Cuanto más avanzaba, más densa y oscura se volvía la vegetación. La temperatura comenzó a bajar y el aire se hizo más pesado. Mi linterna apenas iluminaba unos pocos metros frente a mí, y los sonidos del bosque parecían amortiguados, como si todo estuviera observándome en silencio. Cada paso que daba aumentaba mi ansiedad, pero no podía dar marcha atrás sin asegurarme de que la niña estaba a salvo. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminata, llegué a pequeño descampado en el bosque. Ahí, en medio de la nada, se erguía una casa vieja y abandonada. La estructura estaba en ruinas, con ventanas rotas y la madera podrida. Parecía que nadie había estado allí en décadas. La puerta de la casa estaba entreabierta y una sensación de frío recorrió mi espina dorsal. Entré con cautela, iluminando el interior con mi linterna. El polvo y las telarañas cubrían todo. El silencio era sepulcral. Caminé por las habitaciones vacías hasta llegar a lo que parecía haber sido una sala de estar. En una esquina, sobre una mesa vieja y rota, encontré una foto enmarcada. La tomé y, al iluminarla con la linterna, mi corazón se detuvo. Era la misma niña que había visto en la carretera. Junto a la foto, había un recorte de periódico amarillento. Con manos temblorosas, lo desdoblé y leí el titular: Niña desaparecida. La fecha era de hace más de 20 años. La foto en el artículo era la misma que tenía en mis manos. La niña había desaparecido y nunca la encontraron. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo cuando de repente, una presencia oscura se hizo evidente en la habitación. El aire se volvió aún más helado y pude sentir que no estaba solo. Fue entonces cuando sentí una mano fría posarse sobre mi hombro. Un terror indescriptible me invadió y supe que debía salir de allí de inmediato. Solté la foto y el recorte y corrí hacia la salida sin mirar atrás. Atravesé el bosque a toda velocidad, tropezando con las raíces y ramas, pero sin detenerme. El miedo me daba alas, y lo único que quería era llegar a mi camión y alejarme de ese lugar maldito. Cuando finalmente vi las luces del camión, me sentí aliviado. Subí al asiento del conductor, encendí el motor y aceleré, dejando atrás el bosque y esa casa aterradora. No me detuve hasta llegar a una ciudad cercana, donde finalmente pude calmarme y reflexionar sobre lo que había vivido. Historia de Javier Mendoza. Era un viernes como cualquier otro, y tras haber cenado en casa de unos amigos cerca de la zona antigua de Tampico, me encontré manejando mi taxi por las calles solitarias y neblinosas del Hospital Carlos Canseco. Aunque llevaba años en la ciudad, ese hospital abandonado siempre había sido objeto de chismes y cuentos urbanos, pero nunca les había prestado atención, hasta esa noche. Las luces amarillas de los faroles se desvanecían con la espesa niebla que cubría las calles, creando un ambiente etéreo. La radio transmitía una vieja melodía, la única compañía que tenía en esas horas. Mientras me acercaba al hospital, la estática comenzó a interferir con la emisora. Algo extraño, ya que nunca había tenido problemas con la señal en esa área. Decidí apagarla, dejando solo el ruido del motor y el eco distante de algún animal nocturno. Entonces la vi.
Frente al hospital, una mujer de figura esbelta y vestida con un uniforme de enfermera de blanco impoluto estaba parada en la orilla, con la mano extendida solicitando un taxi. A pesar de la hora y lo desolado del lugar, decidí detenerme. Con un rostro inexpresivo, abrió la puerta trasera y se acomodó en el asiento. Al centro. Susurró con una voz que me heló la sangre. Su tono era vacío, como si se acompañara de un extraño eco. Aún no sé cómo describirlo. Mientras conducía, intenté romper el hielo. Es raro ver a alguien por esta zona tan tarde, especialmente cerca del viejo hospital. Sin respuesta, todo lo que obtuve fue el reflejo de sus ojos, que se mostraban profundamente oscuros en el retrovisor. A medida que nos alejábamos del hospital, el ambiente dentro del taxi se volvía más y más denso. Me asombré al notar que no había vapor en la ventanilla de su lado, a pesar de la humedad y la baja temperatura. Cuando finalmente llegamos al centro, me detuve y esperé su pago, pero cuando me giré, el asiento trasero estaba vacío. Solo había un ligero aroma a flores marchitas. Desconcertado, salí del taxi y miré alrededor, pero no había rastro de la enfermera. Al día siguiente, con curiosidad, decidí investigar un poco sobre el Hospital Carlos Canseco. Descubrí que hace muchos años, una joven enfermera había desaparecido sin dejar rastro. Se decía que todavía rondaba el lugar, esperando ser llevada a casa. Desde aquella noche, evito pasar por el hospital cuando la neblina cae y las sombras se alargan, porque sé que, en algún lugar, entre la niebla y el olvido, ella todavía espera su viaje de regreso. Experiencia de Salvador Valdivia. Era una noche gélida y silenciosa de hace unos 25 años, cuando sucedió algo que aún me eriza la piel. Después de mi trabajo regular en una empresa, solía manejar un taxi que adquirí, desde las 6 hasta las 11 de la noche. Aquella ocasión, mientras conducía cerca del antiguo y desolado panteón de San Isidro en Azcapotzalco, una mujer de tez pálida y semblante serio me hizo señas. A su lado había un niño de aproximadamente 6 años, también pálido, con ojos hundidos que denotaban un profundo cansancio. Con un tono seco y sin rastro de emoción, la mujer indicó: «Lléveme a Manuel Doblado». Le respondí amablemente y arranqué. A pesar de la cercanía en el vehículo, un espeso silencio nos envolvía, roto solo por el ronco rugir del motor. El niño se recostó, cerrando sus ojos lentamente, mientras pasábamos por las sombrías calles de Tepito, entrando por la calle Peña y Peña, que a esa hora lucían especialmente oscuras. Finalmente, al tomar la calle Manuel Doblado, la mujer me pidió que me detuviera frente a una casona antigua, cuyas paredes desgastadas y ventanas rotas la hacían parecer un vestigio olvidado en el tiempo. Cuando ella comenzó a pagar, noté que el niño seguía en el asiento trasero, inmóvil. «Señora, ¿y su niño?», pregunté señalando al pequeño. Sus ojos, antes apagados, se ensombrecieron aún más. «Yo no traigo a ningún niño», respondió con voz quebrada. Se alejó hacia la casona casi en ruinas y entró, dejándome paralizado y con un frío que al parecer no provenía del exterior. Fue entonces cuando, al mirar por el espejo retrovisor, constaté que el asiento trasero estaba vacío. Aquel niño, que claramente había subido con ella, había desaparecido sin dejar rastro. Aterrado, arranqué el vehículo y conduje lo más rápido que pude lejos de ese lugar. El taxi estaba helado, como si una sombra gélida hubiera ocupado el espacio. Lo que me sorprendió más fue que, antes de alejarse, la mujer sí me pagó. Con ese dinero, decidí cargar el tanque de gasolina, como queriendo deshacerme de cualquier vínculo con aquella siniestra experiencia. No quería que aquel dinero, tocado por lo inexplicable, estuviera cerca de mí. Esa fue una de las noches más extrañas y terroríficas de mi vida, una que jamás olvidaré. Suceso vivido por Ignacio Martínez. Tras el gran dolor de perder a la mujer que me dio la vida, mi madre,
ocurrió un suceso que me dejó perplejo. Justo había terminado su novenario, y unos amigos, en un intento por distraerme y evitar que me sumiera en la tristeza, me invitaron a su balneario. Querían que me relajara y no permaneciera en casa abatido por el sufrimiento. Así que, junto con una sobrina y un sobrino, tomé un taxi rumbo al lugar. Sin embargo, al llegar al balneario, el taxista, con una mirada confundida, me preguntó: ¿y la señora que venía con ustedes no se bajó? Miré al conductor, desconcertado, y le respondí: ¿qué señora? Solo éramos nosotros tres. Lo que más me sorprendió es que, en el lugar donde abordamos el taxi, no había nadie más. En el fondo, sentí que tal vez mi madre nos había acompañado durante el viaje, cuidándonos en el camino. Tiempo después, conversé con mi sobrino sobre aquel día. Quería saber si no había olvidado lo sucedido. Asintiendo, me confirmó que él también recordaba el incidente con el taxista. Ambos coincidimos en que, de alguna forma, mi madre había estado presente. Experiencia de Gerardo Rojas. El año 2012 aún se sentía reciente para Claudio Calderón y su esposa, Soledad. Una madrugada, se encontraban serpenteando las desoladas carreteras del árido desierto chileno. Su vehículo, un viejo Monza del 89, zumbaba monótonamente, su ruido solo rivalizado por el viento que se colaba por las pequeñas rendijas de las ventanas. Soledad siempre había detestado viajar en la oscuridad. No solo era el frío lo que le inquietaba, sino las leyendas que había oído sobre esas rutas nocturnas. Historias de apariciones, luces extrañas y otros fenómenos sin explicación. Sin embargo, para Claudio, la noche ofrecía una paz incomparable, liberándolo del tráfico y permitiéndole concentrarse en el camino. Después de 6 horas, el cansancio empezaba a pesar sobre Claudio, pero no quería despertar a Soledad, que dormía serenamente a su lado. Al notar un pequeño lugar adecuado para detenerse, con apremio decidió parar para vaciar su vejiga y retomar con más tranquilidad el viaje. Estacionó cuidadosamente el carro y encendió las luces intermitentes. Hizo todo con delicadeza, esperando no despertar a su esposa. Bajó, y mientras se encontraba en plena tarea, a lo lejos, vio luces que se acercaban rápidamente. Un pensamiento fugaz cruzó su mente. Tal vez es un camionero buscando un lugar para descansar. Sin embargo, algo en esas luces no parecía normal. Brillaban intensamente, y a medida que se acercaban, Claudio pudo discernir que pertenecían a un tráiler masivo que venía a toda velocidad. El ruido del claxon del tráiler lo sacó de sus pensamientos. Una vez, 2, 3 veces. Sonaba tan fuerte y frenético que parecía una alarma. El instinto de Claudio gritó peligro. Corrió hacia su carro, la adrenalina bombeando en sus venas, mientras las imágenes de un posible accidente pasaban por su cabeza. El conductor estaría borracho, se le habrían acabado los frenos, o peor aún, sería una especie de broma macabra. Pero una idea más inquietante se apoderó de él. ¿Y si ese insistente claxon no era una amenaza, sino una advertencia? Las ruedas del Monza chirriaron al arrancar, justo cuando el tráiler pasaba rugiendo a su lado. Claudio miró por el retrovisor, buscando alguna señal del conductor. Sin embargo, no pudo ver nada. El tráiler desapareció en la oscuridad, dejando a Claudio con un palpable sentimiento de inquietud, preguntándose si ese encuentro había sido una señal de un peligro aún mayor que se avecinaba. Claudio apenas tuvo tiempo de calmarse del incidente con el tráiler, cuando sucedió algo aún más desconcertante. Mientras intentaba explicar a Soledad todo lo ocurrido, sus faros iluminaron una figura en medio de la carretera. Al principio, parecía ser un animal, quizás un perro, pero a medida que se acercaba, un terror helado se apoderó de ellos. Era un hombre sin ropa, que corría a 4 patas como un animal. Su espalda estaba arqueada en una forma antinatural y sus ojos brillaban de una manera salvaje e inhumana. Pasó junto a ellos a una velocidad asombrosa, tan rápido que apenas pudieron procesar lo que estaban viendo. Claudio, sintiendo el pánico, pisó el acelerador
y por el retrovisor pudo ver cómo esa criatura se detenía y giraba, mirándolos con una expresión indecible, hasta que la oscuridad del desierto lo engulló. Los latidos de su corazón eran intensos cuando Claudio se detuvo en la primera gasolinera que encontraron. Sus manos temblaban al volante y su respiración era irregular. Ambos se sentían como si hubieran presenciado algo que no deberían haber visto, algo que la razón humana no podía comprender. La noche que pasaron en su destino fue inquietante. A pesar del cansancio, ninguno pudo conciliar el sueño, atormentados por la imagen del hombre corriendo en 4 patas. Al día siguiente, Soledad, viendo el estado de su esposo, decidió tomar las riendas del viaje de regreso. Transitaban en un denso silencio, tratando de dejar atrás la experiencia. A mediodía, con el sol en su cenit, sintonizaron la radio buscando algo que les distrajera. Una noticia interrumpió la música. Hablaba de un accidente grave en el desierto, sobre un tráiler volcado. Soledad y Claudio se miraron, con los ojos llenos de reconocimiento y horror. El reportero continuó, indicando que, lamentablemente, el conductor del tráiler había perdido la vida. El silencio entre ellos se intensificó. Ambos entendieron, sin necesidad de palabras, que aquella advertencia frenética del claxon no era para ellos, sino una súplica desesperada del conductor, quien había presenciado algo inimaginable. La criatura que ellos vieron, ¿qué conexión tenía con el accidente del tráiler? Las respuestas a esas preguntas permanecieron en el desierto, ocultas entre las sombras y los misterios que éste escondía. Experiencia de Rosa María Ruiz. Aquella tarde, mientras el cielo teñía de naranja el horizonte, una sensación extraña me invadió. Aunque han pasado años, el recuerdo sigue fresco en mi memoria. Hacía poco mi esposo había adquirido un vehículo, modelo Aveo, de la marca Chevrolet, de una aseguradora. Tras algunas reparaciones, el coche lucía impecable, como si nunca hubiera sufrido daño alguno. Era un día como cualquier otro. Habíamos recogido a nuestro nieto, el pequeño de mi hija, de la primaria y lo llevábamos a su casa. Al llegar, ella nos pidió esperar un momento. Tenía algo que entregarnos. Mientras aguardábamos, distraída, volví la vista hacia el espejo del retrovisor. Lo que vi me dejó helada. Detrás del coche había una figura femenina. Su rostro parecía el de una calavera y su atuendo era completamente negro. El miedo me recorrió, pero opté por no decirle nada a mi esposo en ese momento. No quería alarmarlo sin razón. Más tarde, le confié lo que había visto a mi hija, quien trató de tranquilizarme, diciendo que era poco probable que alguien hubiera fallecido en el coche y que solo era mi imaginación. Sin embargo, decidí también contarle a mi esposo, quien, con una sonrisa tranquilizadora, trató de convencerme que había sido solo un reflejo o una ilusión. Pero los hechos que acontecieron poco después me hicieron cuestionar todo. Una tarde, mientras mi esposo regresaba del trabajo, el coche empezó a emitir un denso humo. En cuestión de segundos, las llamas lo envolvieron. Afortunadamente, él pudo salir a tiempo y resultó ileso, pero el coche fue pérdida total. La imagen de la misteriosa mujer volvió a mi mente, ineludible. Me pregunto si aquel espíritu intentaba advertirnos de algo, de un peligro inminente que no supe interpretar. Ahora, cada vez que recuerdo aquel suceso, una mezcla de agradecimiento y temor se apodera de mí, pues aunque perdimos el coche, mi esposo salió bien de aquel terrible incidente, y no puedo evitar pensar que aquella aparición tenía un mensaje, uno que quizás nunca lleguemos a entender del todo. Historia de Paloma. Mi tío era un camionero que recorría amplias distancias a lo largo y ancho del país. Durante sus viajes, solía ofrecer aventones a diversos pasajeros, hombres, mujeres e incluso a algún que otro perro perdido. Su naturaleza amigable lo llevaba a interactuar con quienes cruzaban su camino. Una noche tranquila, mientras conducía por una carretera apartada, vio a una mujer de pie al borde del camino, envuelta en la oscuridad. A pesar de la desolación del lugar, decidió detenerse y ofrecerle un aventón.
Ambos eran jóvenes y, a medida que avanzaban, una cierta tensión eléctrica llenaba el aire dentro del camión. En un impulso, compartieron un beso apasionado. La muchacha, con un brillo seductor en sus ojos, comenzó a desabotonar su blusa. Él, queriendo ser caballeroso, buscó en la guantera algo para protegerse. En ese instante, la risa suave y juguetona de la joven cambió a una carcajada aguda y escalofriante. Cuando volteó para mirarla, el horror se apoderó de él. La joven ya no tenía piel, sus manos parecían esqueletos y donde deberían estar sus ojos, solo había cuencas vacías. Su voz cambió a un susurro tétrico. Vamos, no te detengas ahora. Con terror, intentó abrir la puerta del camión, pero la criatura lo sujetó del cabello con fuerza, revelando unas garras afiladas y desgarradoras en lugar de dedos. Con sus pies, que se habían transformado en garras, intentó atrapar a mi tío, rasguñando y desgarrando su piel. ¡Espera! ¡Espera! Repetía la criatura con una voz siniestra. En un alarde de adrenalina, él logró escapar, corriendo desesperadamente por la carretera hasta alcanzar una estación de gasolina. Cuando llegó, su apariencia era la de un hombre al borde de la locura, rasguños por todo el cuerpo, partes de su cuero cabelludo lastimadas y sus pies lacerados. Fue hospitalizado por deshidratación y delirio. Después de 2 días, al recuperar la conciencia, compartió su terrorífica experiencia con la familia. Mi abuela, conocedora de antiguas tradiciones, realizó un ritual para protegerlo del mal que lo había acechado. Lo curó de espanto. Desde ese día, hizo un juramento. Nunca más conduciría de noche ni recogería desconocidos en el camino. Experiencia de Isidro Luis Ramos López. Durante mucho tiempo fui copiloto de tráiler, acompañando a mi padre, quien llevaba incontables años viajando por las largas carreteras del país. Una noche, mientras atravesábamos un tramo cerca de Torreón, serpenteantes curvas se dibujaban frente a nosotros, oscurecidas solo por la fría luz de la luna. En esa sección se decía que esferas luminosas, semejantes a bolas de fuego, cruzaban de forma errática, rozando los costados de los camiones. Mi padre, veterano en la carretera, había presenciado este fenómeno en numerosas ocasiones, y aunque resultaba desconcertante, ya se había acostumbrado. Esa noche, el peso del cansancio hacía mella en él. A lo lejos, un paradero se perfilaba. Era conocido como la parada de la zona del silencio. A pesar de los rumores y las historias que circulaban sobre ese lugar, mi padre decidió que sería nuestro sitio de descanso. Apagó el motor y el rugido del camión dio paso al inquietante silencio del paraje. Nos acomodamos en el camarote del tráiler, envueltos en la oscuridad y el silencio que nos rodeaba. Apenas estábamos comenzando a ceder al sueño cuando, repentinamente, el camión empezó a sacudirse violentamente, como si unas fuerzas invisibles quisieran volcarlo. El sonido metálico de las chapas del tráiler resonaba, imitando el ruido característico de cuando alguien intenta abrirlas desde afuera. Mi padre se incorporó de inmediato y me miró con una expresión de alerta. ¿Sentiste eso?, me preguntó con voz tensa. ¿Oíste cómo intentaban abrir las puertas? Asentí. El miedo era apreciable en mis ojos. Sin perder un segundo, mi padre arrancó el camión, dispuesto a alejarnos a toda velocidad de ese paraje tan cargado de misterio. El peso de esas 37 toneladas parecía no ser nada para las fuerzas que agitaban nuestro tráiler. A cada sacudida, las chapas de la puerta sonaban con más intensidad, como si algo o alguien desesperado intentara entrar. Y en medio de esa situación, en el más profundo silencio de la noche, el motor del camión rugió de repente por sí solo. «Caray», exclamó mi padre con una mezcla de asombro y temor. «Esta es la primera y definitivamente la última vez que nos detenemos aquí». Habíamos escuchado rumores de fenómenos extraños en la zona del silencio, pero nada se compara a lo que estábamos experimentando. Lo que sí nos resultó especialmente inquietante fue el sonido de las chapas, ese tintineo macabro que interrumpía el silencio. Pero la noche aún aguardaba más sorpresas. Más adelante en la carretera, una joven se nos apareció de la nada, pidiendo un aventón, justo antes de un pequeño rancho. No nos detuvimos.
Sabíamos perfectamente por anécdotas de nuestros compañeros traileros que esa joven ya no pertenece a este mundo. Aquella noche se convirtió en una de las más inquietantes que habíamos experimentado en nuestras 3 décadas viajando por las carreteras. Y si bien esa fue una de nuestras historias más memorables, México, con sus paisajes y carreteras serpenteantes, esconde muchos misterios. En Barranquitas se habla de brujas que se transforman en bolas de fuego. Por Tepatitlán y el temido Espinazo del Diablo circulan leyendas de un camión fantasmal que recorre la carretera sin conductor. Esas y muchas otras historias son las que marcaron mi tiempo en la carretera, y quizás, por esas mismas razones, decidí abandonar ese mundo. Las tragedias y visiones inexplicables eran demasiado y terminaban robándome el sueño noche tras noche. Historia de Abilena Hernández. En las sinuosas rutas de la Rumorosa, entre los abruptos paisajes del norte de México, circulan no solo vehículos, sino también rumores y leyendas que han hecho eco por generaciones. Uno de ellos es la historia de un trailero que conozco, que prometió nunca más volver a rodar por esas curvas. Había una noche particularmente oscura, solo iluminada por el resplandor de la luna y las estrellas. Esa noche, nuestro trailero conducía su pesado camión a través de las carreteras de montaña, con la familiar melodía del motor retumbando. De repente, en una curva, vio una silueta pequeña en medio del camino. Parecía una niña. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un golpe en la parte frontal del camión. El estruendo fue sordo, y la imagen de la pequeña figura siendo embestida lo aterrorizó. Detuvo el camión, esperando ver el terrible resultado de su descuido. Descendió con el corazón en la garganta. La angustia se apoderó de él al pensar en las consecuencias. Una vida perdida, la culpa, la cárcel. Pero al inspeccionar la carretera, no encontró ni un solo rastro. No había cuerpo, no había sangre, no había nada. Mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder, un escalofrío helado recorrió su espalda. Al mirar de reojo hacia la cabina de su camión, divisó unos pequeños pies calzados con unos zapatitos de charol, asomando de uno de los asientos. Aquella visión fue tan inquietante como la pregunta que surgió en su mente. ¿Cómo podía haber una niña por esta zona, cuando no había ni un solo asentamiento en kilómetros a la redonda? Casi sintiendo el inicio de un infarto, el trailero trató de recuperar la compostura. En ese preciso momento, las luces de otro camión aparecieron y un colega suyo se detuvo para ayudar, al ver su camión detenido en un lugar tan peligroso. El otro trailero le pasó una bebida para calmar los nervios y al escuchar el relato, soltó una risa burlona y dijo: «Ay, amigo, eso no es nada. Por estos rumbos hay historias que harían palidecer esa experiencia. Esas almas en pena son parte del paisaje de la Rumorosa». La Rumorosa no solo es una carretera, es una arteria viva, latente, resonante, con los ecos de miles de historias que se han tejido a su alrededor. Anidada en el municipio de Tecate, en Baja California, México, la Rumorosa se ha convertido en una leyenda en sí misma. Formando parte del trayecto entre Mexicali y Tecate, esta carretera serpentea a través de las alturas, enfrentándose a los fuertes vientos que azotan su superficie. Es precisamente ese viento que al golpear contra las formaciones rocosas genera sonidos semejantes a susurros. Aquellos que le han trazado la nombraron la Rumorosa, precisamente por este fenómeno, aunque hay quienes creen que estos no son meros sonidos del viento, sino lamentos de almas atrapadas, condenadas a repetir su trágico final una y otra vez, buscando descanso que parece inalcanzable. Con el tiempo, la Rumorosa ha visto innumerables tragedias, accidentes que han conmocionado a la región, como el joven que, al volante de un Corvette, transmitió su último aliento en vivo a través de Facebook, encontrando un final fatal en esa ruta. Pero no solo son los espíritus de aquellos que perdieron la vida en accidentes de tráfico los que han sido avistados. Historias más antiguas, tal vez más inquietantes,
Hablan de avistamientos de criaturas gigantes, ovnis, esferas incandescentes y relatos aún más incomprensibles de viajes temporales y teletransportación, evocando lugares misteriosos como la Zona del Silencio en otro rincón de México. Aunque no he tenido la oportunidad de escuchar personalmente sobre estas experiencias más insólitas, sigo en la búsqueda, esperando encontrarme con aquellos que hayan vivido lo inexplicable, porque si hay un lugar en el mundo donde lo insólito puede suceder, ese lugar es, sin duda, La Rumorosa. Experiencia de Rubén Torres. Me llamo Rubén y soy trailero en Reynosa, Tamaulipas. Durante años he atravesado la inmensa soledad de la carretera nocturna entre Brownsville, Texas, y la terminal de Pemex en Santa Catarina. Pero, aunque el camino sea conocido, las noches traen consigo secretos que incluso un veterano como yo no puede explicar. Es común para mí, después de la medianoche, cuando la oscuridad es más densa y el tráfico casi inexistente, encontrarme con figuras caminando al borde del asfalto. Casi siempre son personas mayores, hombres y mujeres de cabellos blancos y andares lentos. A esa hora, sin otro sonido más que el zumbido del motor y el viento golpeando la cabina, la presencia de estas figuras en medio del vasto monte es escalofriante. ¿Qué hacen allí, tan lejos de cualquier población? ¿Cómo es posible que caminen por kilómetros interminables sin mostrar signos de cansancio? Y más allá de eso, ¿por qué solo los camioneros parecemos ser testigos de su peregrinaje nocturno? Una noche, mientras conducía en caravana con otros trailers hacia Matamoros, el cielo se iluminó con bolas de fuego danzantes. Eran esferas luminosas que flotaban a una distancia que no pude determinar, y se movían con una elegancia casi sobrenatural. Lo que sumó más misterio al fenómeno fue que, a pesar de que todos íbamos en línea uno tras otros, solo algunos podíamos ver ese fenómeno. Los demás, incrédulos, nos decían que estábamos viendo cosas. Pero varios lo vimos, y no tengo duda de lo que mis ojos presenciaron esa noche. Pero quizás lo más inquietante de todos mis viajes sea una solitaria tumba en las cercanías de Cadereyta. Es conocida en la región, un lugar que se ha ganado su reputación gracias a los innumerables relatos que se han tejido a su alrededor. La tumba es de un niño. Siempre está adornada con juguetes, pero lo verdaderamente perturbador es el rumor que circula entre los lugareños. Dicen que los juguetes se mueven por sí solos durante la noche. Yo nunca he pasado por allí en horas nocturnas y no estoy seguro de querer hacerlo, pero una constante es que las velas, a pesar del viento y el tiempo, siempre están encendidas. Espero, de corazón, que esa joven alma encuentre paz pronto. En la carretera, la realidad y el mito se entrelazan. Lo que sí sé es que cada viaje me recuerda que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión, y la ruta entre Reynosa y Matamoros, sin duda, es una de ellas. Historia de Rox M. En un rincón olvidado de la geografía mexicana, donde las leyendas y los relatos oscuros son tan parte del paisaje como las montañas y los mezquites, mi tío, hermano de mi padre, ejerció la labor de trailero durante toda su vida, recorriendo rutas inhóspitas bajo el abrasador sol del día y las gélidas estrellas de la noche. Mi tío, curtido por innumerables viajes, siempre regresaba con historias de su andar, pero había una que destacaba por encima de todas. Una que se desarrolló en una noche en la que el silencio reinaba de manera inexplicable. Viajaba después de la medianoche y el habitual murmullo de los autos a la distancia se había evaporado. No había tráfico en lo absoluto. Una soledad envolvente se había apoderado de la carretera. Cada minuto que pasaba, la ansiedad crecía en su pecho. No era solo la ausencia de tráfico, sino la sensación de estar siendo observado desde las sombras. Y de manera repentina, un auto surgió desde atrás, avanzando rápidamente para rebasarlo. El coche no se alejó como cualquier otro vehículo que lo hubiese adelantado. En su lugar, permaneció siempre a la vista, delante de él.
Como su carga era pesada, no podía rebasarlo, algo que lo obligaba a seguir conduciendo. Después de varios minutos que parecieron horas, y tras una curva angosta que casi desaparece entre los cerros, el auto tomó un desvío. Aquel camino parecía recién formado, como una brecha en la tierra que no debería estar ahí. Sintió el impulso de seguirlo, pero mi tío, conocedor del camino, se mantuvo en su ruta. Más tarde se enteró que el conductor del misterioso auto había perecido. Aquella vía que había tomado no existía realmente. Era una ilusión, un camino que conducía directamente al abismo del cerro, sellando su destino al caer de esa altura. La suerte quiso que mi tío no partiera aquella noche. Aunque el reloj de su vida seguía avanzando, su momento sería de otra manera. Años más tarde, la muerte lo encontró dentro de su tráiler, sin accidentes, sin misterios, simplemente un corazón cansado que dejó de latir justo antes de emprender un nuevo viaje en carretera. Anécdota de Julián Martínez Guerrero. Hace algunos años, mientras trabajaba en la refaccionaria de mi familia, tuve la fortuna de conocer a un cliente llamado Benjamín. No era un cliente cualquiera. Con el tiempo, Benjamín y yo forjamos una amistad genuina. Cada vez que venía en busca de refacciones para sus camiones, compartíamos historias y risas, y así los años transcurrieron. Un martes, mientras atendía algunos pedidos, levanté la vista y vi a Benjamín parado en la puerta. Su mirada era serena y me saludó a lo lejos con un gesto de su mano. Antes de que pudiera decir algo o acercarme a él, se giró lentamente y se alejó. Confundido, comenté con mi hermano, quien también había notado su presencia. ¿Viste? Benjamín estuvo aquí, pero no entró a saludarnos. Eso ocurrió un martes. El sábado de esa misma semana, recibí la visita de un joven que, por su parecido, supe de inmediato que era hijo de Benjamín. Vino a comprar algunas refacciones. Durante nuestra charla, mencioné el reciente avistamiento de su padre. Hace unos días, tu papá vino, pero se quedó en la puerta y simplemente nos saludó desde lejos. Le conté. El joven me miró con asombro y algo de tristeza. ¿Dijiste que fue el martes?, preguntó con voz temblorosa. Asentí. Con una pausa pesada, respondió. Eso es imposible. Mi papá falleció en febrero. Ahora estamos en junio. La noticia me dejó helado. Era inexplicable, pero no podía negar lo que habíamos visto mi hermano y yo. Después, me enteré de que Benjamín tenía la intención de regalarme mármol para el piso de mi casa antes de su muerte. Algunos dicen que las almas regresan cuando tienen asuntos pendientes, y, quizás, ese era el motivo de la visita de Benjamín, un último gesto de amistad y cariño. Historia de Luis Mendoza. En las sombras profundas de la carretera que atraviesa San Gabriel, yo era el ayudante de un experimentado camionero llamado Raúl. Preferíamos viajar en la tranquilidad de la noche, evitando el tráfico y el calor del día. En una ocasión, alrededor de la 1:30 de la madrugada, mientras las estrellas brillaban pálidamente arriba, el camión comenzó a mostrar signos de fatiga, sobrecalentamiento y luces parpadeantes. Delante de nosotros, vimos una pequeña área de descanso, una bahía apartada de la carretera principal. Raúl, con sus años de experiencia, sugirió que paráramos para dejar que el camión se enfriara. Aparcamos y, sumidos en el silencio de la madrugada, esperamos. No pasaron más de 20 minutos cuando sentimos un ruido sordo en la parte trasera del camión, como si alguien estuviera jugueteando o saltando sobre el cajón. Aunque Raúl me había advertido de los extraños sucesos que ocurrían en la carretera, siempre fui escéptico. Le recordé la importancia de tener fe y, al pronunciar el nombre de Jesús, un estruendoso sonido de vidrio roto nos sacudió. Raúl encendió rápidamente el camión, iluminando el área. Con un machete que siempre guardaba debajo del asiento, me preparé para lo peor. Sin embargo, lo que encontré fue aún más desconcertante. El espejo retrovisor de Raúl
estaba completamente destrozado, aunque el soporte estaba intacto. Antes de que pudiéramos procesar lo ocurrido, una risa siniestra, gutural y profundamente malévola resonó en la noche. El terror se apoderó de mí y miré a Raúl buscando alguna explicación. Sus ojos, llenos de temor, se encontraron con los míos. «Sube ahora», me ordenó. «Hay leyendas sobre esta área de descanso. Se dice que es un punto donde las almas se reclaman». Sin perder el tiempo, arrancamos el camión y salimos disparados de aquel lugar maldito. Lo más inquietante fue que, tras alejarnos de ese punto, el camión funcionó sin problemas, como si nunca hubiéramos tenido ninguna falla. Aunque nunca regresamos a aquel lugar, la risa espeluznante y el espejo destrozado son recordatorios de que hay misterios en la carretera que es mejor dejar sin resolver. Historia de MJ. Desde que tengo uso de razón, mi papá siempre ha trabajado transportando mercancías en carretera. A lo largo de los años, ha acumulado un sinfín de historias inusuales y espeluznantes, muchas de las cuales mi mamá también ha experimentado en las raras ocasiones en que lo acompaña. Entre sus relatos, hay uno en particular que todavía hace que se me ponga la piel de gallina. Era un día caluroso, típico del sur. Mis padres se dirigían a Acapulco, un destino frecuente en sus rutas. Decidieron detenerse en uno de los paraderos habituales para estirar las piernas y comprar algo que comer. Mientras mi mamá se dirigía a una de las tiendas, mi papá se quedó cerca del camión, observando a lo lejos. Fue entonces cuando notó a un niño jugando cerca del vehículo, en particular, entre las llantas. Al principio, mi papá no le dio mayor importancia, pensando que simplemente era un niño local divirtiéndose. Pero había algo extraño en su comportamiento, como si estuviera intentando algo con el camión. Su aspecto también era insólito. Vestía ropas antiguas y su piel tenía un tono inusualmente pálido. En ese instante, uno de los compañeros de trabajo de mi papá emergió de su camarote, el rostro bañado en sudor y el miedo palpable en sus ojos. Sin siquiera notar la presencia del niño, exclamó: «Un chaneque intentó subirse conmigo». Para quienes no lo sepan, los chaneques son seres míticos de la tradición mexicana, pequeños en estatura pero traviesos y, en ocasiones, maliciosos. Se dice que habitan en la selva y que son guardianes de los animales y las plantas, pero también que pueden jugar bromas pesadas a los humanos o, en el peor de los casos, llevarlos al bosque para que se pierdan. Mi padre, al escuchar esas palabras y recordando la figura del niño, unió rápidamente los puntos. Juntos, él y su compañero buscaron al niño entre las llantas, pero ya no estaba, como si se hubiera evaporado en el aire. La experiencia los dejó tan conmocionados que decidieron no hacer más paradas en ese lugar en particular. Mi madre, al regresar y enterarse de lo sucedido, solo atinar a hacer una rápida señal de la cruz. Aunque no todos creen en los chaneques, en mi familia no hay duda de que aquella tarde, en un paradero cerca de Acapulco, uno de esos seres intentó hacer de las suyas. Y aunque puede que nunca sepamos sus verdaderas intenciones, es una historia que siempre nos recordará que hay cosas en este mundo que no pueden explicarse tan fácilmente. Historia de Jorge Óscar Carreño Moreno. A la luz de una brillante luna llena, esa carretera solitaria se extendía hacia Huixquilucan. Pasada la medianoche, el silencio solo era interrumpido por el rugido ocasional del motor de la camioneta de mi tío. El paisaje estaba dominado por árboles oscuros, cuyas sombras bailaban al paso de los faros del vehículo. De repente, en el tramo más profundo del bosque, el motor se detuvo sin previo aviso, dejando a mi tío en una oscuridad casi total, solo aliviada por el resplandor plateado de la luna. Justo cuando se disponía a salir para inspeccionar el problema, un fuerte golpe sacudió la camioneta. Un coyote de tamaño y peso inusuales había saltado sobre el techo del vehículo, apagando la frágil luz interior. Los intentos de mi tío por ahuyentar a la bestia fueron en vano. El coyote,
Con ojos que brillaban intensamente bajo la luna, permanecí inmóvil, observando, dominando la situación. Las horas parecían eternas. La carretera, normalmente transitada, estaba misteriosamente desierta aquella noche. Ni un solo vehículo pasaba, y la señal del celular de mi tío había desaparecido, dejándolo completamente aislado. El miedo y la desesperación comenzaron a apoderarse de él, y en su angustia decidió rezar, buscando consuelo y protección. En el silencio profundo, solo se escuchaba el murmullo de sus oraciones. Y entonces, como si las plegarias hubieran tocado algún cordón místico del universo, el coyote bajó lentamente del vehículo y se adentró en el oscuro bosque, desapareciendo de la vista. Con un suspiro de alivio, mi tío intentó encender la camioneta, y para su sorpresa, el motor rugió instantáneamente. Con un acelerado corazón y todavía temblando por la experiencia, condujo de regreso a su hogar en Naucalpan, agradecido por haber sido protegido de un encuentro que jamás olvidaría. Experiencia de Marta Cortés. Bajo el cielo nocturno, mi novio y yo recorríamos el camino de regreso a casa, perdidos en una de esas charlas cómodas y profundas que se tienen cuando uno se está en confianza. Sin embargo, un abrupto silencio lo interrumpió todo. Miré hacia él, buscando alguna explicación. Sus ojos, habitualmente brillantes, estaban empañados de un temor evidente. Antes de que pudiera indagar más sobre su repentino silencio, él murmuró con una voz nerviosa que, una vez que abandonáramos la carretera y entráramos a la calle más transitada, me contaría lo que sucedía. Su tono urgente y su negativa a hablarme en ese instante solo avivaron mi ansiedad. Después de unos minutos que parecieron horas, giramos hacia una calle más iluminada y transitada. Fue entonces cuando, con voz temblorosa, me reveló que había visto a alguien sentado en la cajuela a través del espejo retrovisor. Mi primera reacción fue reír, pensando que se trataba de alguna broma, pero al verlo tartamudear, con lágrimas asomando en sus ojos, supe que era muy serio lo que me estaba diciendo. La gravedad del asunto se hizo aún más real cuando me señaló el punto exacto donde había visto esa aparición, en el libramiento hacia Monterrey, justo al nivel de la carnicería El 33. Desde aquel día, cada vez que pasamos por esa ruta, un escalofrío nos recorre, recordándonos la noche en que lo inexplicable tocó a nuestra puerta. Experiencia de Ricardo Rivero. El año 2014 dejó en mi mente recuerdos indelebles. Tras el paso del huracán Odile, la belleza natural de la zona del Mar de Cortés se vio desplazada por la devastación. Fui asignado, junto con otros colegas, para atender las reclamaciones en las propiedades afectadas. Nuestra travesía comenzó en Mexicali. Aquel viaje nos condujo a través de panoramas cambiantes, destacando la majestuosa Rumorosa, un desafío de la naturaleza. Pasamos 6 intensas semanas evaluando los daños y atendiendo los siniestros que dejó el paso del huracán. Al final de este periodo, todo el equipo se congregó en Los Cabos. Decidimos reagruparnos para reducir los autos que estábamos rentando, dejando solo 2 autos para viajar juntos, llevar todo el equipaje y el equipo que requeríamos para el desempeño de nuestras labores. Esa noche, tomamos una decisión impulsiva, derivada del largo tiempo que llevábamos fuera de casa. En lugar de esperar hasta el día siguiente para dirigirnos a La Paz y tomar nuestro vuelo de regreso a la Ciudad de México, decidimos viajar esa noche, pues no queríamos por ningún motivo perder el vuelo, debido que, conociendo los problemas que surgían después de contingencias como un huracán, se cancelaban frecuentemente los viajes. La Ruta 19, pasando por Todos Santos con su mítico Hotel California, parecía la mejor elección. Las historias locales siempre sostenían que The Eagles se habían inspirado en ese hotel para su icónica canción, homónima del lugar. Con esa melodía en mente, la carretera iluminada solo por las estrellas y nuestros faros, y la seguridad que me brindaba el conocer previamente la carretera,
comenzamos nuestro viaje nocturno, esperando llegar en 1 hora y media dándonos prisa. Era cerca de la 1 de la mañana. El silencio del vehículo era roto solo por los ronquidos suaves de mis 3 compañeros en la parte trasera y las conversaciones esporádicas con mi copiloto y amigo Ernesto. Estaba familiarizado con esa ruta, así que una vez pasamos Todos Santos, aceleré tanto como la carretera me lo permitía, deseoso de llegar a nuestro destino, tomando con cautela aquellas curvas y tramos que sabía eran peligrosas. Sin embargo, cuando nos aproximamos al Carrizal, una recta inquietantemente larga y solitaria, sentí que Ernesto se tensaba, notando de reojo que él ponía atención a algo que estaba cerca de la carretera. Sin previo aviso, murmuró una advertencia. «Fíjate, fíjate». Mis sentidos se agudizaron al observar una figura solitaria caminando por la orilla. La noche era densa, y lo más inusual era que ese transeúnte no contaba con ninguna fuente de luz, ni linterna ni lámpara, en un tramo de carretera donde la oscuridad se tornaba casi palpable. A pesar de la situación inusual, mi mente estaba enfocada en llegar a nuestro destino. Sin embargo, Ernesto, con una sensación de inquietud en su voz, me sugirió reducir la velocidad. A medida que nos acercábamos, estando a unos 20 metros, los detalles de este misterioso caminante se hicieron más evidentes. Vestía ropas tradicionales, camisa y pantalón de manta blanca que contrastaban con la oscuridad circundante. Pero lo que me desconcertó por completo fue su manera de caminar. Era como si realizara pequeños y extraños saltos, alternando entre su pie izquierdo y derecho, de una forma que no parecía humano. Y justo cuando pensé que nada podría sorprenderme más, la verdadera naturaleza de esa figura se reveló. A pesar de su cuerpo humano, su cabeza era grande, desproporcionadamente grande. Era la de un caballo. No era una ilusión, no podía serlo. La crin se mecía al compás del viento, dándole un toque aún más inquietante al perfil de esa criatura. Me quedé congelado una fracción de segundo, hasta que un grito de Ernesto me sacó de mi estupor. «¡No te pares! ¡Es una cadera!». Yo había reducido la velocidad sin darme cuenta, todavía reflejándose esa visión entera en el retrovisor. Aceleré, tratando de poner tanta distancia como fuera posible entre nosotros y ese ser, mientras todos preguntaban qué estaba pasando, pues el grito de Ernesto los despertó. Media hora después, al llegar a La Paz, nos reagrupamos en un hotel local, tratando de asimilar lo que habíamos visto. Mientras cenábamos, relataba a los otros lo que habíamos presenciado. Ernesto, pálido y visiblemente afectado, se rehusó a hablar del tema. Los demás restaron importancia al asunto, atribuyéndolo al cansancio o a alguna alucinación. Pero yo sabía que no habíamos imaginado esa visión, pues 2 personas no podríamos haber alucinado lo mismo. Al final, lo dejé como un misterio sin resolver, recordando las palabras de mi madre. Solo Dios sabe. Desde entonces, cada vez que escucho la canción Hotel California, mi mente evoca este suceso. Me recuerda de aquella noche en la Ruta 19, una noche en que lo inexplicable y lo real se entrecruzaron, dejando una marca imborrable en mi memoria. Historia de Lauren Boyer. Había escuchado historias sobre el misterioso paraje conocido como las Cumbres de Maltrata, pero jamás imaginé que sería yo quien viviría un encuentro inquietante en ese lugar. Cuando era niña, solíamos viajar con mi familia de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la Ciudad de México, pasando en ese trayecto por Oaxaca y Puebla. Sin embargo, por cuestiones climáticas, en una ocasión tuvimos que tomar una ruta alternativa que nos llevó por las Cumbres de Maltrata. Aquel día, las nubes bajas cubrían las cimas de las montañas y una tenue llovizna, casi como un velo etéreo, desdibujaba los contornos del paisaje. La neblina, densa y fría, se arremolinaba en torno al autobús, creando un ambiente de misterio. El sonido del agua impactando en la carrocería creaba una especie de murmullo constante,
casi hipnótico. Dentro del autobús, muchos de los pasajeros, rendidos por el cansancio del viaje, dormían profundamente. Sus respiraciones eran acompasadas, mezclándose con el zumbido del motor. Pero yo, a mis 9 años, miraba fascinada el panorama que se desplegaba ante mis ojos tras la ventana empañada. Siempre me había sentido atraída por esos lugares apartados, esos rincones donde la civilización parecía no haber dejado huella, imaginando cómo sería vivir en esas rancherías y pueblos. Mis ojos se deslizaban por las escarpadas laderas, los profundos barrancos y los frondosos árboles, cuando algo capturó mi atención. Allí, en la profundidad del precipicio, se movía una figura solitaria. Desde mi posición elevada en el autobús, podía ver claramente su silueta. Una mujer con un vestido blanco que dejaba al descubierto sus hombros y llevaba un distintivo holán. Su pelo negro contrastaba vivamente con la blancura casi sobrenatural de su piel. Su presencia era tan anómala, tan desubicada en aquel escenario, que sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Era casi imposible que alguien estuviera allí, en medio de la llovizna, tan temprano y en un terreno tan accidentado. Sin embargo, ahí estaba, como si perteneciera a ese lugar, como si fuera una extensión misma del paisaje. Pero lo que verdaderamente me dejó sin aliento fue su posición. Estaba suspendida a mitad del camino entre el suelo y la copa de los árboles, flotando. Era como si la gravedad en ella no aplicara. La llovizna que caía parecía no tocarla, a pesar del ambiente húmedo y la fina capa de agua que cubría todo. Ni su cabello ni su vestido mostraban signos de humedad. Parecía inmune a los elementos. Estuve a punto de pellizcarme para asegurarme de que estaba despierta cuando nuestros ojos se encontraron. Ella levantó la vista y por un instante fugaz sentí que el tiempo se detenía. Fue como si supiera que yo la miraba. No pude apartar la mirada de ella y mientras el autobús seguía avanzando, intentaba mantenerla en mi campo de visión, pero la densidad del bosque y la neblina la envolvían en un manto de misterio. Me quedé con esa imagen grabada en mi mente, preguntándome quién sería esa enigmática mujer y por qué estaba allí. Aquella visión se quedó grabada en mi memoria y a pesar de los años, la recuerdo con una claridad casi cristalina. A veces me pregunto si realmente la vi o si fue el producto de mi imaginación. Pero cada vez que escucho a alguien hablar de las cumbres de Maltrata, revivo aquel momento y me convenzo de que lo que vi aquella mañana lluviosa fue real. Experiencia de Elizabeth Robles. Quisiera compartirles una experiencia perturbadora que me ocurrió recientemente. Hace un mes, me dirigí a la casa de mi mamá que se encuentra en una comunidad apartada de la ciudad. A pesar de que la ruta me es familiar, la carretera siempre me ha parecido inquietante, especialmente en ciertos tramos solitarios. Aquella noche eran alrededor de las 11:30 y la oscuridad envolvía el paisaje, haciendo del camino aún más desolado. Faltaban apenas unos 2 kilómetros para llegar a mi destino. En mi aproximación a una curva había un bordo, así que reduje la velocidad. Cabe destacar que justo después de esa curva se encuentra la entrada a una pequeña comunidad, por lo que siempre tomo precauciones al manejar por allí. En mi concentración, un evento inesperado me sacudió. Sentí que mi vehículo pasaba por encima de algo, específicamente del lado del conductor. Fue una sensación como si hubiera aplastado algo, seguida de un quejido que heló mi sangre. Mi primer pensamiento fue haber atropellado accidentalmente a alguien, quizás a un borrachito que se quedó dormido en la carretera. Sin embargo, la oscuridad era tan densa que no me atreví a bajar. Miré por el retrovisor, pero solo vi oscuridad absoluta. Mientras intentaba procesar lo ocurrido, noté que se aproximaban otros autos. Pensé que, si realmente había atropellado a alguien, ellos se detendrían al verlo. Sin embargo, al pasar por el mismo punto, ninguno de los vehículos se detuvo o mostró señal de haber visto algo. Además, cuando arrojaban luz con sus autos al sitio, no había nada en lo absoluto.
Algunos lugareños han comentado que ese tramo en particular es famoso por sus tragedias inexplicables. Muchos han perdido la vida ahí y nadie sabe por qué. Después de mi experiencia, me pregunté si acaso esos accidentes ocurrieron debido a que los conductores también sintieron y escucharon lo que yo experimenté esa noche. Quizás el terror de ese momento los hizo perder el control, pero afortunadamente yo iba muy despacio en mi camioneta. Cuando finalmente llegué a casa, revisé mi vehículo en busca de alguna evidencia del perturbador incidente. Sin embargo, estaba intacto, sin signo alguno de colisión. Solo Dios sabe qué misterios alberga ese tramo de carretera, pero cada vez que lo recuerdo, un intenso escalofrío me recorre. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar mi experiencia. Bendiciones para todos. Experiencia de Tony Villegas Cruz. Era una noche oscura y desolada, y veníamos de un jaripeo baile que se celebraba en la localidad. A pesar del ambiente festivo que habíamos dejado atrás, la carretera Taxco-Iguala se desplegaba ante nosotros como una cinta infinita de asfalto, con la luna como única guía en el firmamento. Eran cerca de la 1 de la madrugada cuando, en el crucero de Temascalapa, una silueta solitaria emergió de la penumbra. Un ciclista pedaleando en la misma dirección que nosotros. Sus contornos parecían esfumarse con la tenue iluminación, pero no había duda de que estaba allí. Por un instante, pensamos que sería una buena idea ofrecerle un aventón. Bajamos la velocidad con esa intención, preparándonos para que el ciclista se acercara. Sin embargo, por más que mirábamos, la figura del ciclista parecía desvanecerse en el aire. Éramos 4 en la camioneta y yo, sentado en la parte trasera. Me incliné por la ventana buscando alguna señal de él, pero era como si hubiera sido engullido por la noche. El conductor, quien estaba sobrio, buscaba al ciclista por los espejos retrovisores con una creciente ansiedad. La chica que viajaba de copiloto, con el rostro ahora pálido, susurró con voz temblorosa: vámonos rápido. Ninguno de nosotros se atrevió a hablar durante el resto del trayecto. Al llegar a la colonia, todos nos despedimos con rapidez. A pesar de las ganas de compartir lo que habíamos visto, guardé silencio. Sabía que si lo mencionaba, nos tacharían de estar bajo los efectos del alcohol. La carretera Taxco-Iguala nunca volvió a ser la misma para mí después de esa noche. Siempre me pregunto si el ciclista fue un alma en pena o simplemente una alucinación colectiva. Lo que sí sé es que en las noches oscuras es posible que entre la penumbra y el asfalto emerjan entidades que quizá no sean de este mundo. Experiencia de Betito Aguilar. Cuernavaca, a finales de los 90, fue el escenario de una serie de eventos insólitos que mi tío jamás olvidaría. Por aquel entonces, él trabajaba como taxista, recorriendo la ciudad con su vehículo. Además de su labor, tenía un interés casi obsesivo: los fenómenos extraterrestres. Horas y horas de su tiempo libre eran dedicadas a la lectura para descifrar los misterios del universo. Cierto día, la radio anunció una noche especialmente oscura y tranquila. Las calles, usualmente bulliciosas, parecían haber caído en un letargo profundo. Justo en esa atmósfera, una figura se deslizó al borde de la acera, solicitando un viaje. Era un joven, de apariencia común, pero con algo en su mirada que perturbaba. «Soy uno de los invitados a una reunión en Teopanzolco», soltó casi de inmediato, señalando hacia la dirección de las antiguas pirámides, que, a esas horas, deberían estar desiertas. Mi tío, escéptico pero curioso, le preguntó sobre la naturaleza de tal reunión. El pasajero, con voz serena, reveló algo sorprendente. «No es una reunión ordinaria. Las personas con las que voy a encontrarme no son exactamente humanas. La idea de que seres de otro planeta se congregaran en un sitio arqueológico, rodeados de figuras de renombre como políticos, deportistas y celebridades, sonaba a un argumento sacado de una de las novelas que mi tío solía leer. Sonriendo con incredulidad, decidió seguirle la corriente. Al acercarse a las pirámides,
Mi tío observó que la entrada estaba cerrada y todo estaba envuelto en una oscuridad casi palpable. Pensó que el joven simplemente estaba delirando o intentando jugarle alguna broma. «Ha sido un placer, señor taxista», murmuró el joven al llegar a su destino, dando un paso hacia la oscuridad. Sin embargo, cuando mi tío miró por el espejo retrovisor, esperando ver al joven caminar hacia la entrada, lo que observó lo dejó helado. El joven había desaparecido, como si se hubiera evaporado en la penumbra. A pesar de encender las luces de su taxi y buscarlo insistentemente, el enigmático pasajero había desaparecido sin dejar rastro. Desde aquel día, mi tío dejó de ver los relatos de extraterrestres como simples historias. Ahora sabe que existen misterios entrelazados entre aquellos vestigios arqueológicos y seres fuera de este mundo, que van más allá de lo imaginable. Suceso vivido por Daniel Romero Esquivel. El aire estaba fresco y ligeramente húmedo en la Ciudad de México, específicamente en Coyoacán. Había pasado la medianoche cuando recibí una notificación en mi aplicación de Uber. Aunque ya tenía tiempo trabajando por las noches, cada viaje era una caja de sorpresas. El lugar de recogida me condujo a una calle animada, luces intermitentes de colores y el bajo estruendo de la música que emergía de los locales nocturnos. Dos jóvenes se acercaron a mi auto, hombre y mujer. Ella vestía un elegante vestido negro que contrastaba con el resplandor de las luces de la calle, mientras él lucía un pantalón de vestir gris con un chaleco azul casual. El aroma a fiesta recién concluida los envolvía. Dentro del auto, la chica no paraba de hablar sobre la fiesta a la que habían asistido. Narraba con entusiasmo las melodías que la hicieron bailar, las risas compartidas y los tragos que degustaron. Su voz sonaba joven y llena de vida, probablemente en sus 20s. El chico, por otro lado, era más reservado. Se limitaba a responder con un sí, no, o a soltar una risa ligera cuando la ocasión lo meritaba. El trayecto transcurrió con normalidad, y mientras ellos platicaban, yo me centré en las solitarias calles que conducían al centro histórico. Las luces de la ciudad tintineaban en la distancia, y el reloj del tablero marcaba casi la 1 de la mañana cuando llegamos al destino. Me preparé para despedir a los jóvenes, pero algo inesperado sucedió. Quien comenzó a descender del vehículo no fue la joven llena de vida a la que había escuchado todo el camino, sino una señora de avanzada edad, con el cabello blanco y encorvada, usando el mismo vestido negro. Su fragilidad era evidente, y me incliné hacia adelante preocupado, preguntándole si necesitaba ayuda para bajar. Su voz, ahora vieja y temblorosa, respondió con un «Gracias, joven». El chico, que había estado tan silente durante el viaje, estaba completamente ausente. Solo la anciana había abierto la puerta, y solo ella había bajado. El escalofrío que recorrió mi espalda fue tan intenso que me dejó paralizado. Busqué con la mirada al joven, quizá esperando que hubiera salido por el otro lado, pero nada. Era como si se hubiera esfumado. Sin perder más tiempo, y con una sensación gélida envolviéndome, puse en marcha el vehículo y me dirigí a casa, buscando refugio en la familiaridad de mis 4 paredes. Al tratar de recordar el rostro de la anciana, me fue imposible, pues caí en cuenta que en ningún momento pude verlo. Aunque he tenido varias experiencias trabajando de noche, esta es una que jamás olvidaré y que me recuerda que hay misterios que la razón no puede explicar. Experiencia de Cristian Roldán. Era una noche húmeda y con un aire fresco que anunciaba la llegada de la neblina, característica de Jalpa, Veracruz. Durante mis años como taxista en esta ciudad, había presenciado escenas extrañas y pasajeros inolvidables. Sin embargo, esa noche en particular, en la atmósfera se sentía un tinte de misterio. Las luces amarillentas de la central de autobuses de Caxa parpadeaban tenuemente, creando sombras que bailaban en el suelo mojado. Mi horario, un pesado turno de 12 horas, me obligaba a estar de pie desde las 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Con el cansancio acumulándose en mis hombros, estacioné mi vehículo en mi habitual punto de espera,
anticipando el zumbido constante de la gente que pronto se desplazaría por la central. El silencio era casi sepulcral, solo roto ocasionalmente por el distante susurro del viento entre los árboles. La espera no era usualmente larga, pero esa noche el tiempo parecía estirarse interminablemente. De repente, las luces de otro taxi rompieron la penumbra. Se trataba de un colega, quien de manera típica y sin respetar la etiqueta no escrita entre nosotros, se detuvo justo delante de mi vehículo. Pero su taxi, un viejo sedán desgastado por los años, tenía un aura inquietante. A través de la ventana medio empañada de su coche, pude distinguir la silueta de una mujer en el asiento trasero. Apenas se veía su figura bajo el débil resplandor de la luz interior del vehículo. Aunque la acción de mi colega me molestó profundamente, algo en su comportamiento y la misteriosa presencia de la mujer me hizo aguardar mis palabras y observar en silencio. La noche, con su habitual calma y oscuridad, se vio interrumpida por la peculiar imagen que se mostraba ante mis ojos. A pesar de la penumbra, algo en el comportamiento de la mujer que ocupaba el asiento del copiloto me resultaba profundamente inquietante. Era difícil no notarla, aunque la oscuridad y las sombras apenas me permitían discernir sus rasgos. Sus manos contaban una historia por sí solas. Hablaba de manera ferviente, usando amplios movimientos con sus manos, que lo hacía con elocuencia. Sus dedos eran peculiarmente extraños, con uñas que se extendían como garras, desmesuradamente largas y afiladas, alcanzando una longitud de unos 15 centímetros. Al ver cómo se acomodaba su espeso cabello con aquellas uñas, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Era una danza hipnotizante y espeluznante a la vez. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación desafió toda lógica. Unas personas que inicialmente parecían interesadas en abordar mi vehículo cambiaron de dirección y se fueron directamente hacia el taxi de mi colega. Inicialmente pensé en que no podría realizar el viaje, ya que no tendría suficientes asientos para todos. Pero mis ojos se abrieron de par en par al ver que uno de ellos ocupó el asiento del copiloto. ¿Dónde había ido la mujer de las uñas largas? Si yo no quité la vista ni un segundo del taxi. Intrigado y confundido, arranqué mi taxi y me acerqué al vehículo contiguo, tratando de obtener una mejor vista. Pero, por más que escudriñé, la enigmática mujer había desaparecido. No había rastro de ella, como si se hubiera evaporado en el frío aire nocturno. Una sensación de incredulidad y miedo me inundó. El misterio que se había tejido en cuestión de minutos me dejó perplejo. Aunque una parte de mí quería descartar lo que había visto, atribuyéndolo al cansancio o a un juego de luces y sombras, la verdad es que algo en mi interior sabía que esa noche había sido testigo de un encuentro con lo inexplicable. Una pregunta me atormentaba mientras continuaba mi ruta. ¿Quién o qué era aquella mujer? Anécdota de Joana Ramos. Hace cerca de 18 años, mi cuñada vivió una experiencia que ni el paso del tiempo ha logrado borrar. Su hijo, apenas un bebé de 1 año, cayó gravemente enfermo con síntomas alarmantes, diarrea y vómito constantes. Sin perder tiempo, lo llevó al hospital, donde fue atendido de inmediato. Mientras el pequeño estaba en observación, su padre llegó para apoyar a mi cuñada. Sabiendo que la duración de la estancia era incierta, dejó algo de dinero para el regreso a casa y se fue, prometiendo volver al día siguiente. La noche avanzó y, para su alivio, el doctor informó a mi cuñada que el pequeño mostraba signos de mejora. Decidieron darlo de alta, aunque ya eran cerca de las 11 de la noche. Con su hijo en brazos, mi cuñada salió del hospital, pero no había señales de taxis por ningún lado. La desolación y el silencio dominaban la escena. Cuando la desesperanza comenzaba a apoderarse de ella, un taxi apareció súbitamente. El conductor se detuvo frente a ella y le preguntó directamente a dónde se dirigía. Al darle la dirección, abordó y emprendieron el viaje. Aunque intentó varias veces ver el rostro del chofer a través del espejo retrovisor, este permanecía en sombras, como si una oscuridad perpetua lo envolviera. El trayecto transcurrió en silencio.
Cuando finalmente llegaron a su destino, situado en lo alto de una loma, mi cuñada descendió rápidamente, pensando en pagar al conductor, pero al voltear, el taxi había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Impresionada pero agradecida al mismo tiempo, compartió la experiencia con su esposo, quien creyó firmemente que había sido un ángel enviado por Dios para protegerla a ella y a su hijo, resguardándolos de los peligros de la noche. Experiencia de Birlet Chavarría. En el ocaso del 2002, en las antiguas y nostálgicas calles de Capitán Aguilar e Hidalgo, situadas en la enigmática colonia Obispado de Monterrey, Nuevo León, ocurrió un suceso que aún resuena en los susurros de los vecinos. La calle Capitán Aguilar, un camino serpenteante que culmina en Hidalgo, estaba flanqueada por majestuosas casas antiguas, testigo del paso del tiempo y de generaciones pasadas. Sin embargo, ya para aquel año, la edad y el descuido habían hecho mella en sus estructuras y algunas estaban en ruinas o en proceso de ser demolidas. Una tarde, después de un día agitado, abordé un taxi, buscando llegar a mi destino por el laberinto de calles del Obispado. A medida que el vehículo se deslizaba por Capitán Aguilar, algo inexplicable me impulsó a girar la cabeza hacia uno de los desgastados edificios. Mi mirada fue atraída inmediatamente hacia una ventana del segundo piso. Una figura femenina, envuelta en un vestido blanco, con cabellos largos y oscuros, se peinaba con serenidad, como si el tiempo no hubiera tenido efecto sobre ella. Su rostro era difícil de discernir, como si estuviera cubierto por un velo de niebla. Intrigada, le señalé a mi conductor. ¿Qué estará haciendo esa señora allí, en una casa en tales condiciones? El taxista siguió mi mirada y al instante un gesto de terror cruzó su rostro. Se persignó rápidamente y viró el coche en un movimiento abrupto. «Señorita», me dijo con voz temblorosa, «esa casa está en ruinas. Lo que vio no era de este mundo». Me confirmó con sus palabras algo que yo ya sospechaba. A la mañana siguiente, impulsada por la curiosidad y quizás un poco de incredulidad, volví al lugar y allí estaba, la casa, con solo su fachada en pie y rodeada por paredes desmoronadas. Lo que vi detrás de esa ventana del segundo piso, por donde la misteriosa dama se asomó, ya no existía. Cualquiera que conozca Monterrey recordará esa casa, la que yace junto al Jinequito. Desde aquel día, cada vez que paso por allí, no puedo evitar mirar hacia donde una vez estuvo esa ventana, esperando, tal vez, ver una vez más a la dama del pasado. La siguiente experiencia anónima se relaciona estrechamente con lo que vivió Birlet Chavarría. Escuchemos la historia. Aunque las casas antiguas tienen una belleza especial, algunas también esconden oscuros secretos. Frente a la Preparatoria 2 se alzaba una majestuosa residencia que, con el paso del tiempo, se convirtió en un estacionamiento. Pero antes de que sus cimientos fueran removidos, la casa fue el epicentro de inquietantes rumores que se propagaban entre los estudiantes. Hace más de 4 décadas, cuando yo cursaba la preparatoria, recuerdo las historias que se tejían alrededor de esa residencia. Se decía que, al anochecer, se podían escuchar risas infantiles resonando entre sus muros. Muchos de mis compañeros, impulsados por la curiosidad y el valor juvenil, desafiaban las prohibiciones y se adentraban en su interior, esperando ser testigos de las apariciones de niños que, según contaban, vagaban por sus pasillos. Aunque esas historias siempre habían formado parte de las charlas juveniles, confieso que nunca les di demasiada importancia. Todo cambió cuando, hace poco, un viejo amigo me compartió su experiencia personal. Una mañana, hace unos 10 años, cuando la antigua residencia todavía resistía el paso del tiempo, mi amigo decidió salir a correr por el Obispado antes del amanecer. Mientras pasaba frente a la casa, una vocecita infantil interrumpió el ritmo constante de sus pasos. Al voltear, vio a un niño en el jardín. Le saludó con una sonrisa y un hola alegre, levantando su pequeña mano en señal de saludo. Mi amigo respondió con una sonrisa, saludándolo, pero
Aunque el gesto del niño era inocente, su apariencia capturó por completo su atención. Vestía ropas que parecían sacadas de una época anterior y su cabello estaba rizado en bucles, un estilo poco común para nuestros días. Lo que más le perturbó fue el hecho de que un niño tan pequeño estuviera solo, en una casa que sabía estaba cerrada con cadenas y abandonada por más de medio siglo, a las 4 de la madrugada. Cuando me compartió su experiencia, lo conecté de inmediato con los rumores de nuestra juventud, identificando sin duda la casa. Mi amigo, ajeno a estas historias, había sido testigo involuntario de uno de los misterios más antiguos de nuestra ciudad. Esa mansión, que durante 50 años permaneció deshabitada y fue finalmente demolida hace unos 6 años, es un testimonio silente de que, a veces, el pasado no está tan dispuesto a ser olvidado. Lo que muchos habíamos escuchado como leyendas, mi amigo lo vivió en carne propia, confirmando que aquellos rumores de hace 40 años, quizás, no estaban tan alejados de la realidad.